pertenece al agua, ¿no? El agua va a gobernar tanto en el intra como en el extracelular, cómo se va comportando la composición de la célula. Si hay mucho agua afuera o si hay mucho agua dentro, va a determinar la forma incluso de la célula. Entonces vamos a tener, como ustedes saben, un espacio intracelular, una membrana celular formada por esta capa fosfolipídica, tiene sus diferentes proteínas de transporte y demás, que van a hacer que el agua o bien entre o bien salga, ¿no? Es lo importante que el agua va a pasar a través de las famosas aporforinas, que van a ser proteínas de transporte. Existen diferentes aporforinas, por ejemplo, en la diabetes insípida, en el síndrome perdedor de sal, existen ciertas patologías del sistema nervioso central o incluso la diabetes insípida nefrogénica, donde estas aporforinas van a estar alteradas y van a producir ciertas patologías relacionadas al agua y al sodio. ¿Por qué agua y sodio se llevan relativamente juntos? Porque son como hermanos gemelos. Donde está el agua, está el sodio. Donde está el sodio, está el agua. O sea, si va a venir el hermano del agua, va a salir, voy a salir por la puerta, el sodio me voy a jalar al sodio. No voy a salir solo. No están separados, siempre están juntos. Entonces, donde va el agua, va a ir el sodio. ¿Por qué? Porque el sodio es una partícula osmóticamente activa, ¿no? Y eso le va a dar esa característica. Entonces tenemos que tener algunos conceptos, ¿no?, claros, como la osmolaridad. Es importante tener este concepto en hipernatremia, en hiponatremia. ¿Por qué? Porque así vamos a clasificar las hiper y las hiponatremias, bien clasificadas por su osmolaridad. Y que esta osmolaridad va a determinar cuánta concentración tiene, va a depender cuántas partículas tienen el espacio extracelular, el intracelular y demás. Esta osmolaridad va a estar determinada, ¿no?, por la cantidad de partículas. Básicamente uno de los que más va a determinar la osmolaridad va a ser el sodio. Pero ¿quiénes más determinan la osmolaridad? Va a estar el potasio y la glucosa, y en menos cantidad la urea. Entonces sabemos que ¿cuánto por ciento de agua ocupa en el cuerpo en un varón? Un 60%, y en una mujer 50%. Esto no parece tan relevante, pero la verdad es que cuando corregimos disnatremias tenemos que calcular agua corporal total para hacer nuestras fórmulas, tenemos que calcular el déficit de agua, tenemos que calcular el déficit de sodio, y para calcular esos déficits tenemos que calcular agua corporal total. El agua corporal total va a variar, no es lo mismo pacientes jóvenes que pacientes ancianos. Por ejemplo, en los ancianos es muy común ver hiponatremias crónicas y que no se corrigen. Algo muy importante de los equilibrios de sodio es que no se deben hacer correcciones rápidas, ni de la hipernatremia ni de la hiponatremia, porque podemos crear edemas cerebrales agudos. Entonces, se tienen que corregir de acuerdo a cómo está el paciente, de acuerdo a su agua corporal total, de acuerdo a cómo están. Obviamente, siempre los extremos de la vida son mucho más delicados, tanto los neonatos como por el otro lado los ancianos. Entonces, ¿cómo está distribuido ese 60%? Ustedes ya lo saben, el 40% es el intra, 20% al extra, y en el extra vamos a tener principalmente el sodio-cloro, y en el intra vamos a tener potasio y magnesio, que eso ya lo hemos llevado en la clase teórica. De este 20%, 5% viene al plasma, 5% al intersticial y 5% al transcelular. ¿Es importante? Sí, porque vamos a ver, cuando veamos edemas agudos de pulmón y demás, estos líquidos intersticiales y estos transcelulares son los que se van a alterar, y estos son los que nos van a provocar derrames pectóricos, derrames sinoviales, etc. Y es así como se distribuyen los diferentes aniones y cationes. Más vamos a nosotros medir sérico medimos, ¿verdad? Vamos a medir el sodio, el potasio, el calcio, el
cloro, el bicarbonato, y en el intra no se puede medir. Entonces en el intra va a predominar básicamente el potasio. Y aquí hay un término que es muy útil, que es el volumen circulante efectivo, que es el líquido que se perfunde apropiadamente en los tejidos. Esto es importante en el tema de shock, porque cuando no mejoramos que ese líquido, todo lo que está dentro de las arterias, de los vasos de nuestra economía humana, tienen un flujo, tienen un potencial de perfusión. Y cuando no perfunde, no tiene esa capacidad de pasar de un lado a otro, ahí el paciente se muere. Entre el shock refractario y muerte. Entonces, el volumen circulante efectivo para nosotros en terapia, tenemos que optimizar el volumen circulante efectivo. Por eso vamos a los profesores, por eso vamos con dolores, por eso vamos con los de terapia. Porque cuando no optimizamos esto, el paciente se muere. El volumen circulante efectivo, ¿de qué va a depender? Tiene un sistema de autorregulación, va a depender mucho del flujo sanguíneo renal, en primer lugar, y el índice filtrado glomerular. Estos son términos que ya tienen que empezar a englobar. El riñón no funciona mucho lleva más o menos el 20% del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, va a utilizar o va a tener muchos sensores de lo que es el flujo de sangre, y que ese 20% le llegue. Entonces, ese flujo sanguíneo renal va a estar sensado básicamente por la arteriola aferente, donde esta arteriola aferente va a decir: hay mucho flujo, estamos sensando hipertensión, entonces mejor contraemos la arteria. En cambio, si dice que va a sensar que el flujo ha bajado, que hay hipotensión, entonces la arteriola se dilata. No solo tenemos regulación en el riñón, en la nefrona, en la arteria aferente, en la mácula densa, sino también vamos a tener sensores en el propio corazón, que son los receptores de volumen auriculares. ¿Qué va a decir el corazón? La aurícula se está llenando mucho más de lo que tenía que llenar, entonces se va a estirar, y al estirarse esa aurícula van a liberarse el factor de natriurético. Eso es fácil. El factor natriurético, ¿qué hace? Bota sodio. Natriuresis, que es la natriuresis, botar, eliminar sodio. Entonces ese es el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Pues la aurícula sensa, estoy gordita, me está llegando mucho flujo, hay mucho volumen. Entonces, ¿qué va a hacer la respuesta? Botar ese volumen. Pero hemos dicho, sodio y agua van juntos. Entonces, va a botar sodio para botar agua. Ese es el objetivo. Pero también van a ver los vasoreceptores en el arco aórtico y en el seno carotídeo, ¿no? Estos igual van a sensar lo mismo. Va a decir, aurícula está atenta, riñón también está atento, porque está en mucho flujo o estamos en hipotensión, y empezaremos nuestros sistemas de compensación. Y finalmente son los receptores ya en el cerebro que van a modular la actividad de la hormona antidiurética, ¿no? Esto es lo clásico. El clásico ejemplo de la hormona antidiurética es como cuando consumen bebidas alcohólicas. ¿Qué es lo que sucede cuando consumen bebidas alcohólicas en relación con la diuresis? Se inhibe el ADH y empiezan a friccionar o orinar mucho, ¿verdad? Lo clásico. Entonces ahí viene la acción de la ADH como hormona antidiurética. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El volumen circulante efectivo, lo que está circulando por las arterias y venas, baja, hay una hipotensión, los vasoreceptores por activación del glosofaríngeo y del neumogástrico. Ustedes recordarán que también son nervios parasimpáticos, van a ir a los centros cardiovasculares, van a hacer su alteración en el nivel del ADH, van a subir, estimular el sistema nervioso simpático para provocar vasoconstricción y taquicardia, y por otro lado también van a inhibir el parasimpático y el efecto renal con disminución del filtrado glomerular, aumento de la reducción de sodio
flujo, se va a dilatar la aurícula, entonces se va a tratar de botar, va a tratar de eliminar. Pero por otro lado, si más bien está bien contraída, usted va a decir que no está viniendo mucha sangre, algo está pasando, hay potencial, entonces se va a activar para disminuir el flujo renal. ¿Con qué objeto? De aumentar la retención de sodio, más bien vamos a tratar de retener en vez de eliminar, ¿no? Entonces esos son los mecanismos de regulación, y eso muy importante dentro de este tipo de los cuatro mecanismos de regulación que hemos descrito. Está la nefrona, ¿no? Vamos a tener por un lado la arteria aferente, por el otro lado la arteria diferente, el glomérulo, la cápsula de Bowman, donde se van a ir dando la filtración, la recepción y finalmente la eliminación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya a nivel de vascular se van a dar estos sensores. Aquí dentro del glomérulo como tal va a estar la mácula densa. La mácula densa es como los sensores, como el sensor de cuando se prende el foco automáticamente siente un movimiento y se prende la luz. Lo mismo, va a sentir que está viniendo mucho volumen, que está viniendo menos volumen y se activa. O la va a dilatar o lo va a contraer, depende de cómo esté la presión arterial de ese flujo, ¿no? Ya después va a haber otros efectos ya dentro de lo que es el túbulo contorneado proximal, el ácido de Henle, el túbulo contorneado proximal, porque habíamos dicho que mucho de la regulación del agua depende de nuestras ampoporinas, van a depender del ATPase, sodio y potasio, van a depender de nuestros cotransportadores a nivel de los túbulos. Entonces estos transportadores se van a activar y van a decir, botaremos agua, o en realidad botaremos sodio o retenemos sodio. Entonces, en base a sus diferentes estímulos, o bien van a reabsorber agua o sodio o bien van a eliminar. Y otros mecanismos que este mecanismo lo van a ver en todas las patologías, tanto en la falla renal, tanto en la falla cardíaca, en los distintos síndromes hepatorenal, pulmonar renal, cardiorrenal, porque existen, ¿no? Síndrome hepatorenal, síndrome cardiorenal, síndrome pulmonar renal, no es, todos vienen como hermanitos agarrados de la mano, cae el pulmón, cae el corazón, cae el riñón, cae el hígado, van cayendo el dominó. ¿Por qué? Porque todos están unidos por el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, el SRAA, que es muy importante. ¿Por qué? Porque este mecanismo va a estar muy dependiente del filtrado glomerular, y este sistema de renina-angiotensina-aldosterona se va a activar o va a estar secretado básicamente la renina. La renina es una sustancia sobre todo vasoconstrictora y que va a estar activada en la hipotensión, en la hipovolemia, en la hiponatremia y en la hipocalemia. ¿Qué es lo que sucede? Donde comienza, van a estar implicados diferentes órganos, va a estar implicado el hígado, el pulmón y el riñón. El hígado, ¿por qué? Porque ahí se va a producir el angiotensinógeno, ¿no? Que el angiotensinógeno tiene que convertir en angiotensina 2. La enzima convertidora de angiotensina que va a estar producida por el pulmón va a convertir angiotensina 1 en angiotensina 2, y esta angiotensina 2 va a ir a incrementar bien la actividad simpática que ya hemos mencionado, bien la reabsorción de sodio, cloro y potasio en el túbulo contorneado, va también a estimular a la glándula adrenal, provocando la secreción de aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Lo mismo, va a aumentar las reabsorciones de sodio, cloro y potasio. También va a estimular la vasoconstricción arteriolar, ¿no? Que vamos a hablar de la nefrona previamente, y va a estimular a la secreción de ADH para reabsorber agua. Entonces tiene un feedback que puede funcionar positivamente o finalmente también ir negativamente, y todo esto, todas estas funciones van a ir a estimular hacia el riñón finalmente para que el riñón produzca la renina, que la renina va a activar la angiotensina a la angiotensina. Entonces, este ciclo no es
como que muy debatible. Tienen que saberlo para diferentes temas. La reningetencina aldosterona. ¿Por qué? Porque esto va a ser base de muchas de las patologías que vamos a ver durante todo el año. Otros mecanismos de regulación va a ser el factor natriurético y la hormona antidiurética. ¿Cómo funcionan estos? Tenemos que se puede expandir el volumen extracelular, va a aumentar lo que habíamos dicho, aumenta el volumen por X o Z razón, va a distender la aurícula, va a liberar factor natriurético. Este natriurético más bien va a disminuir la acción de la renina, lo cual va a disminuir la acción de la angiotensina 2, disminuye la aldosterona, y ¿qué es lo que sucede? La excreción de sodio. La ADH por su lado, a estos receptores B2, ¿no? Estos localizados básicamente en el riñón, van a hacer que se activen por segundos mensajeros, la adenina adenosiclasa. El segundo mensajero más conocido en todo el mundo es el AMP cíclico, va a activar la proteína sinasa A y aumenta la permeabilidad de la membrana, provocando una mayor diuresis. Entonces, esos son parte de los mecanismos reguladores. ¿Qué es lo que sucede? Esto habíamos dicho, vean que esto es cuando aumenta el volumen extracelular. Pero ¿qué es lo que pasa cuando disminuye el volumen circulante efectivo? Esto es como repasa lo que habíamos visto. Se van a activar los vasoreceptores a nivel renal, va a haber una presión de la arteria referente disminuida, presión hidrostática glomerular disminuida, disminuye la tasa de filtrado glomerular, disminuye la cantidad de sodio de cloro que llega a la carotidiosa glomerular, ¿no? Van a estimular la síntesis de renina, la activación del sistema renin-angiotensina aldosterona. ¿Qué va a lograr que el sistema renin-angiotensina aldosterona se active? Va a hacer que el volumen circulante de la arteriola eferente se altere, aumente la presión de la arteria eferente, aumente la presión hidrostática, aumente la tasa filtrada glomerular, aumente el gasto cardíaco. ¿Qué? Estamos aquí en hipotensión. Entonces queremos que aumente esto, la presión hidrostática, queremos que aumente el gasto cardíaco, queremos que aumente el inotropismo del corazón con aumento de la contractilidad, queremos que aumente la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, esto estamos tratando de contrarrestar un episodio de hipotensión. También se va a dirigir al hipotálamo, activando el sistema de la vasopresina con mayor reabsorción de agua. ¿Por qué? Queremos retener en este sentido. Y así funciona el agua, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con el potasio? El valor normal del potasio es de 135 a 145. ¿Qué pasa cuando está abajo de 135 y con la 3? Se puede catalogar en leve o severa, se puede catalogar o clasificar en aguda o crónica. Leve más entre 120 y 135 y severa abajo de 120, aguda o crónica. Como les decía, en los pacientes mayores vienen ya con patología crónica. Entonces, vamos a calcular cómo está asociada la osmolaridad. Dependiendo de la hiperosmolaridad o hiposmolaridad, vamos a catalogar con la 3. Entonces, tenemos que calcular, una vez que vemos que el estudio hidroelectrolítico del tipo de la tismofrenia, vamos a calcular nuestra osmolaridad y cómo se calcula la osmolaridad. Habíamos dicho que son los solutos por litro de solución. Se calcula 2 por el sodio, más la glucosa del líquido 18 y más la urea 6. Aquí en la fórmula vamos a ver que el mayor determinante es el sodio, porque se va a multiplicar por 2, pero también van a influir tanto la glicemia como la función renal, porque aquí vamos a ver
está implicado el riñón, porque la urea sabemos que es un desecho de los metabolitos del nitrógeno. Entonces ahí, cuando son los polines y demás, se están formando los metabolitos de nitrógeno, y eso se tiene que eliminar por la orina. Si el riñón no orina, esto también se altera. Entonces, ¿por qué es importante saber la osmolaridad? Porque la hiponatremia se clasifica así: en hiponatremia hiposmolar, en hiponatremia isosmolar y en hiponatremia hiperosmolar, ¿no? Entonces, la hiponatremia hiposmolar es una hiponatremia que está gobernada, por así decirlo, por otras situaciones ajenas al verdadero desequilibrio de la está, generalmente puede estar asociada a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, ¿cómo se trata de esas hiponatremias? Regulando la función cardíaca, si está asociada a una ICC, si está con hiponatremia hipocalemia, le daremos una espironolactona, o si está intentar evitar algún directo de asa. Entonces se va viendo si está asociada a una cirrosis. Vamos a tener que compensar la cirrosis para tratar esa hiponatremia, porque no vamos a tratar la hiponatremia así. Tenemos que saber si es eubolémica, hipovolémica o hipovolémica, y en base a eso vamos a ir haciendo el tratamiento. ¿Qué significa la volemia? Si está el paciente deshidratado, si está edematizado o si está normal. Y una hiponatremia isosmolar se puede deber a otras alteraciones, o sea que no es una hiponatremia verdadera, sino que además está asociada a una hiperlipidemia, a una hiperproteinemia, ¿no? Entonces ahí hay que tratar la causa de base. Y finalmente, cuando está una hiponatremia hiperosmolar, en realidad podríamos estar tratando, por ejemplo, una cetoacidosis, o podemos estar tratando de otras alteraciones como hiperglicemia. Y ahí el tratamiento, una hiponatremia hiperosmolar, sí es la reposición de sodio con soluciones hipertónicas. Las soluciones fisiológicas es una solución, no es fisiológica en realidad, pero son soluciones de sodio, es decir, agua y sodio y su composición. Y ya las soluciones hipertónicas son soluciones que tienen agua, pero que tienen más concentración de sodio. Las soluciones hipertónicas vienen al 3%, ¿no? Hay algunas que se pueden preparar al 10%, al 20%. Entonces preparas agua con sodio, solución hipertónica, y vas preparando según lo que tú quieras hacer con esa solución. Responde a hiponatremia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí sí se van haciendo esas preparaciones de soluciones hipertónicas. ¿Y cómo evaluamos la volemia? Hemos dicho que puede ser hipovolemia, hipervolemia, euvolemia, todo lo que viene por ejemplo, eutiroideo, ¿no? Es normal de la tiroides. Euvolemia significa que está normal la volemia. La hipervolemia que está alta, la volemia, y la hipovolemia que el paciente está deshidratado o que le falta agua. Entonces, esta hipovolemia, si falta un poquito de agua, va a faltar el doble de sodio. Entonces, ¿a qué podemos? Cuando ya tenemos una hiponatremia hipovolémica, sabemos que el sodio está bajo y además el paciente está deshidratado, ya tenemos patologías sin más que pensar. Probablemente ya tiene muchos vómitos, probablemente ya tiene diarrea, probablemente está secuestrando a un tercer espacio, o se deba a tendrás renales, que ese riñón no está funcionando bien. En cambio, si es euvolémica, cuando el agua está normal, se puede deber a otras patologías que no son raras, pero no son tan frecuentes como estas, como la insuficiencia suprarrenal, el hipotiroidismo, el síndrome de situación inadecuada de la hormona diurética, etc. En la hipervolemia que vamos a sospechar, falla cardíaca, cirrosis, insuficiencia renal. Va a ser un paciente que va a tener hiponatremia, pero tú no vas a ver ningún edema,
sucede, ¿no? Como está una solución isotónica, el glóbulo rojo, una hipotónica, por eso, por este detalle es que cuando nosotros hacemos fluidoterapia, cuando hacemos paciente con ustedes en emergencia, o alegre, a veces le ponen solución dextrosa al 5%, pero la dextrosa al 5% es hipotónica. Y en vez de rehidratarlo, están haciendo que su glóbulo rojo se hinche. Entonces, tengan mucho cuidado. La fluidoterapia, poner un suero, no es porque yo lo quiero poner así porque sí. Las soluciones son fármacos, tienen una dosis, tienen una indicación, tienen reacciones adversas, etc. ¿No? La mejor solución isotónica, hoy por hoy se rige el lactato. La solución fisiológica no es fisiológica porque tiene cero tónica, provoca más acidosis metabólica, acentúa la falla renal, etc. Entonces, las hipotónicas no son la solución. ¿Por qué? Porque va a hacer que la célula se hinche. Y finalmente una hipertónica que tampoco se da en las hiponatremias, hiperosmolares, pero con mucha precaución, en el fin de que si no exageramos, esto sucede al hacer, ¿no? Se va a deshidratar y finalmente puede ser su renación, ¿no? Y el otro, lo que pasa en las hipotónicas, hace la fibrosis. Medimos la osmolaridad, entonces esto ya es el recordatorio, ¿no? Osmolaridad baja, osmolaridad normal y osmolaridad alta. En osmolaridad baja ya habíamos dicho que vamos a ver cómo está la bulimia, y en base a esa bulimia nosotros vamos a podemos hacer el estudio de la fracción de la excreción de sodio urinario, ¿no? Y medimos el sodio en la orina. Si está más de 20 equivalentes, podrá ser la causa el uso de diuréticos y estas causas que están aquí, ¿no? Síndrome de alrededor de sal, nefropatía, etc. Pero en cambio, cuando está el sodio urinario arriba o menos de 20, vamos a sospechar que es una pérdida gastrorenal, gastrointestinal, sudoración excesiva, peritonitis, secuestro del tercer espacio, etc. Cuando está normovolémica, vamos a sospechar. ¿Y por qué nos sirve este cuadro? Básicamente es para cuando tenemos traumas craneoencefálicos, posoperatorios de tumores cerebrales. Los pacientes hacen mucha secreción inadecuada a la hormona, hacen síndrome alrededor de sal, hacen CIJAT, entonces hacen también pacientes, vienen muy frecuentes los pacientes con cirrosis, en pediatría, pero también en adultos hacen síndrome nefrótico, entonces pueden tener esas alteraciones para la disquisición diagnóstica, así se llama cuando yo quiero hacer diagnóstico diferencial, tengo que hacer mi disquisición de qué está sucediendo, si es blanco, es negro, es plomo. Entonces, para hacer mi disquisición diagnóstica, yo pido estos laboratorios y en base a eso me voy a ir guiando para llegar a un diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es importante que cuando tenemos alteraciones y disturbios de sodio no se corrigen rápido, se corrigen hasta 8 equivalentes en 24 horas? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que el sodio va a afectar mucho lo que es el cerebro, ¿no? Tenemos un cerebro normal, una osmolaridad normal, pero si tenemos hipernatremia, ¿qué es lo que va a suceder?
sodio y se va a elevar la osmolaridad, ¿no? Va a haber una pérdida de agua con una osmolaridad elevada, va a haber una adaptación rápida, donde el cerebro va a tratar de adaptarse con una serie de electrolitos y el agua va a estar ahí, como que va a tratar de salir de la célula o bien se va a deshidratar. Entonces va a ser una adaptación lenta con la acumulación de osmolitos y finalmente si nosotros hacemos un tratamiento inadecuado con una corrección rápida de la hiponatremia, sucede edema cerebral. Y esto yo lo he visto alguna vez y ha fallecido el paciente por eso. Entonces no es como que yo una hiponatremia lo corrijo. Primero hay que ver de qué origen está el paciente, si es hiponatremia, si a medida de corrección, si se mantiene del tiempo con varios presentes, si presenta un cuadro clínico asociado. ¿Qué es lo que sucede? Si el paciente es un anciano y tiene hiponatremia crónica, no le voy a corregir, porque ya está acostumbrado a su cerebro a esa hiponatremia. A no ser que tenga trastornos de la conciencia, a no ser que tenga cefalea, a no ser que tenga calambres, anorexia, convulsiones. En ese caso sí voy a corregir inmediatamente mi hiponatremia. Pero si no tiene signos de síndrome central, se puede aguardar, se puede repetir el laboratorio, al día siguiente ver, le puedo poner una solución fisiológica y si sigue baja, yo voy a investigar el sodio urinario, ver a qué se debe ese no se corrige así. Entonces, cuando estamos hablando, la verdadera hiponatremia es la hiposmolar y esta va a depender mucho de su bulimia. ¿Qué hacemos cuando es hipovolémica? La solución salina, tratar la causa de fondo. Si hay shock, se hace el tratamiento del shock. Si es euvolémica, vamos a ver si no tiene, vamos a medir hormonas tiroideas, podemos medir ADH, aldosterona, ¿no? Si es oxígeno, igual vamos a medir la fracción excretada de sodio, ¿no? Para ver cómo está en el área de sodio. Se restringe la hidratación, se puede dar a la administración del sector de ABP, la descompresina, por ejemplo. En la hipervolemia vamos a restringir la hidratación, valorar el uso de diuréticos y tratar la causa de FOD. Entonces vean que casi ninguna se hace reposiciones de sodio. Solo en casos muy seleccionados se hacen las reposiciones. Los principios de manejo va a depender por eso, se clasifique, por eso es importante que nosotros clasifiquemos si es hipovolémica o hipovolémica. En base a eso vamos a corregir o no la limitación de volumen y después, según sea el caso, solución hipotónica, restricción hídrica, diuréticos o terapia de convención. Importante, no se debe aumentar más de 8 minutos para las primeras 24 horas, que está entrando con un sodio de 120 a 128 va a ser el límite. Y no, en casos cuando sí hay convulsiones, sí se debe estar en los unos 3 meses, se va a convulsión rápida de 1 minuto litro en 4 horas, y el mejor indicador va a ser la mejoría de los síntomas neurológicos. ¿Qué va a pasar? Nuevamente les recuerdo qué es lo que sucede cuando corregimos rápidamente. Se va a desmineralizar y va a provocar la desmineralización osmótica. Entonces, esto es muy importante cuando llegue el paciente con hiponatremia inicial crónica, no trata de corregir. Tenemos ¿cuándo se corrige? Cuando tiene síntomas neurológicos severos, ahí vamos a infundir nuestra solución hipertónica al 3%. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a preparar el 3%? Hay, por ejemplo, en México, en Chile, hay solución hipertónica que viene ya en suelito, ya preparado, ya viene al 3%. Entonces, eso es nada más que vas preparando y vas poniendo tu bolo, ¿no? 100 ml va a entrar, en realidad la dosis es 2 ml kilogramo peso. Si pesa 60, 6 por 2, 120 ml de hipertónica al 3%. No pasamos más de 100 para evitar lo que hemos hablado, la desmineralización osmótica.
Entonces vamos pasando estas infusiones en 20 minutos, se puede repetir, hay que estar con controles, lo que tenemos que trabajar mucho con laboratorios y de control, cómo está el sodio, subido, no subido, etcétera, y vamos viendo la clínica, ¿no? Se va pasando, se puede pasar bolos cada 2 horas, y si ya hemos aumentado hasta 10 mil equivalentes, ya no se debe, ya paramos ahí, en 128 somos felices y esperamos al control del día siguiente. Y ahí está cómo debería una solución al 0,9%, la famosa solución rica, solo tiene 154 equivalentes litros. Sin embargo, ya un cloruro de sodio al 3%, una solución hipertónica, tiene 513 equivalentes, la mitad es sodio. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuánto tenemos que aportar? Porque no es que yo le aporto a lo que yo quiero, ¿no? Porque creo, tenemos límites. Pero también tenemos la forma de calcular. Entonces vamos a calcular el sodio que nosotros queremos aportar. ¿Cómo se va a determinar esto? El sodio deseado menos el sodio real por 0,6 por kilogramo de peso. El 0,6 se va del agua corporal total, que hemos dicho que es el 60%. Entonces, el sodio deseado es el valor de sangre que pretendo conseguir. Si mi paciente está con 118 de sodio, mi sodio esperado, lo que yo quiero, mi deseado, va a ser más 8. 118 más 8, 126. No voy a esperar a un 130 quizá sea mi deseado. No voy a esperar a llegar jamás a 135 o 140. El deseado tiene que ser más o menos 130, 125. No podemos desear más. Menos el sodio real y hacemos la forma. Y para corregir tenemos la forma de Adrogen, ¿no? Que es el cambio de sodio por cada litro de solución comprendida, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que ver este sodio que yo quiero aportar, me está sabiendo que tengo que aportar, qué sé yo, 100 mil equivalentes de sodio. Entonces, esos 100 que voy a aportar, ¿cómo tienen que infundirse? Ahí me sirve el Adrogen, ¿no? Entonces, es el cambio de natremia por cada litro. Si me ha salido que yo tengo que aportar 500 ml de hipertónica, esos 500 ml, ¿cómo tengo que aportar? Entonces se calcula el sodio en la solución menos el sodio sérico dividido en el agua corporal total más 1, ¿no? Se calcula el volumen y la velocidad de infusión de la solución. Por ejemplo, si un litro de solución salina acelera con 16 mil equivalentes, se deberán pasar 625 para que ascienda solo 10 mil equivalentes. Estos cálculos hay que hacerlos para que nosotros sepamos cómo se va a elevar la famosa Droguema Díaz, que es para ver el efecto de cada solución. Entonces tenemos ahí una mujer de 56 años con 46 kilos, el sodio sérico es 612, la osmolaridad que hemos calculado es 228, está somnolienta, entonces vamos a utilizar una solución hipertónica al 3% que tiene unos 13 mil equivalentes. Entonces vamos a utilizar
esta materia no vamos a poder repasar. Tengo otros ejercicios más de las infusiones para que les quede más claro. ¿No? Ahorita estamos repasando, tenemos que avanzar en la materia y demás, y vamos a repasarlo en la clase de casos clínicos, porque es importante que ustedes sepan preparar, que sepan incluir esto del software. ¿Ya? Ahí está, nuevamente se les recalca cuánto tiene cada solución, para que ustedes tengan claro cuánto podemos infundir, cuánto se puede corregir, etc. Todo es por una difusión o por microproteínas. En la hiperpolémica sintomática y demás, habíamos dicho que en algunos casos se puede utilizar furosemida, ¿no? Y en algunos otros casos se puede utilizar incluso corticoides. Entonces, ya nos dice con la que sería el lado del sodio va. Por el otro lado, ¿qué va a hacer? La hipernatremia. La clínica va a ser muy similar a la hipernatremia. El sodio va por arriba de 195, severa se dice que es arriba de 155. También se puede clasificar por la instalación y la temporalidad, si se acude en 8 horas, más de 8 horas. Sí, siempre va a estar, no va a haber hipernatremia hipermolar, por ejemplo, ¿no? Porque sabemos que el sol va dentro de la osmolaridad. Entonces siempre va a estar acompañado de osmolaridad, y son productos del déficit de agua corporal total. Siempre que ustedes vayan a un paciente con hipernatremia, lo primero que tienen que calcular es déficit de agua. Porque eso es lo que le falta al paciente. Se puede clasificar en leve moderada a severa, de 146 a 150, de 151 a 159 y más de 160, que estas son las hipertensiones que a nosotros nos interesan, si es aguda, si es crónica, si es neurológica, hemodinámica, hemodinámica, y también se puede clasificar con hipovolemia, hipovolemia, hipervolemia. Entonces, tenemos las diferentes etiologías, por así decirlo, por qué se produce hipernatremia, por exceso de sodio, por déficit de agua, que es lo más común, y déficit de agua y sodio. Esto sucede también en diarrea, en vómitos, etc. Y déficit de agua, que es lo que sucede en nosotros tenemos diabetes insípidas, centrales, hipotécnicas, etc. En cuanto a la etiología, y esto es un poquito más claro, ¿no? Pueden ser por pérdidas renales, por alteraciones psicoterápicas o posoperables de cualquier patología cerebral. Y la hipernatremia, nosotros vamos a tener, si hay el antecedente de incremento del aporte de sodio. ¿Qué es lo que sucede? Que alguna vez han tomado mucho Gatorade, Powerade, muchas sales de rehidratación, estamos con diarrea, así. Entonces, si hay incremento del aporte por la vía oral o las personas con muy salado, entonces ahí simplemente vamos a darle que tome más agua, que orine y demás. Pero si no hay ese antecedente, entonces tenemos que ver, igual vamos a ir viendo la volemia, si hay oliguria, si hay oliguria, vamos a ver la osmolaridad urinaria, y en base a eso nosotros vamos a ver cómo está, si la uresis es adecuada o inadecuada, y ver que no sea, por ejemplo, una diabetes insípida o una polidipsia primaria. Y esto es similar, ¿no? Vamos a ir viendo cómo está el volumen de la volemia, bajo, normal o aumentado, si hay pérdidas renales, si hay una diabetes insípida, vamos a ver si pérdidas insensibles, si hay una diuresis osmótica inducida, si hay una diuresis salina, sudoraciones excesivas, si es paciente quemado, que tenga fístula, o probablemente sean otros síndromes como síndrome de Cushing, de Gall, o por el uso de soluciones hipertónicas. Por eso las soluciones hipertónicas no se usan así, por eso tienen fórmulas. Factores de riesgo paciente AVE con hipernatremia, extremos de la vida, inmovilizados, estado mental alterado, enfermedad
enfermedades del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que más común que vamos a ver? Disfunciones del sistema nervioso central, hipertermia, taquicardia, debilidad muscular, hiperexcitabilidad, decaimiento, convulsiones, incluso hasta la muerte. Y yo he visto casos de hemorragia subdural, parenquimatosa, ruptura vascular, etc. ¿Por qué? Va a provocar la deshidratación celular y la famosa hemólisis continua. Lo mismo, no se baja el sodio así por así, no se baja rápido, tenemos que hacer una corrección de 8, 40, 54 horas. Si está en 160, no voy a esperar a llegar a 145, espero llegar a 152, ¿no? O sea, es lo que debe llegar, 8, 40, 54 horas. El mejor indicador es lastimosamente estos pacientes por lo general están en la terapia intensiva y entubados, con alucinaciones. ¿Qué es lo que nosotros, si está con exceso de sodio, ya no le vamos a aportar sodio? Eso es lógico. Entonces ya no vamos a utilizar soluciones hipertónicas, no vamos a utilizar solución fisiológica. Lo que vamos a utilizar en muchas son soluciones, agua libre, que es el agua destilada, o soluciones, por ejemplo, la glucosalina, ¿no? Que viene con algo de azúcar y algo de sodio. ¿Y qué es lo que hacemos? Habíamos dicho, calculamos nuestro déficit de agua. Entonces, ustedes hoy por hoy ya tienen todos sus smartphones, donde pueden buscar aplicaciones como el Netscape, la CENIC tiene sus calculadoras, no sé si manejan la UpToDate, hay hartas calculadoras en UX Medical, hay hartas calculadoras médicas que deberían de tener en su celular antes que cualquier otra aplicación de redes sociales, porque entran ahí en su celular, ya entonces si le voy a cuánto pesa, listo, cuánto medía, usted sale 5 litros, 7 litros, ¿no? Eso deberían saber manejar más que otras cosas. Entonces entran a su aplicación, calculan su déficit de agua y les va a salir. Los déficits de agua van a variar, 160, 170, 680 el sodio, y los déficits van a ser 3, 4, 5, 6, 7 litros de agua. Entonces ese déficit de agua no lo voy a aportar rápido, no se da más de la mitad del déficit calculado en las primeras 24 horas. Si mi déficit es 7, ¿qué significa? Que no lo voy a reponer agua libre los 7 litros, sino 3.5. Eso es lo que necesito. No dar más de la mitad del déficit calculado para las 24 horas. Si mi déficit es 3, le daré 1.5. Entonces a eso se refiere con el déficit de agua. Entonces vamos a ver si nuestra hipernatremia tiene la luz de shock o no. Vamos a calcular, igual se puede calcular cuánto vamos a infundir y en base a lo mismo. Tenemos un varón de 36 años, 68 kilos, un sodio sérico de 168, postrado deshidratado. Solución a usar, vamos a utilizar una dextrosa más una ampolla, esa es una solución glucosamina. Y vamos a infundir 1000 cc de ¿cuánto va? Cuando infundimos 1000 cc de solución va a disminuir el sodio 2.8. O sea, hay formas de corregir. Puedes corregir con agua libre por aporte de agua nasogástrica, o puedes corregir dándole